Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Antes de iniciar quiero orar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por tu grande misericordia, por tu amor, por guardarnos, Señor, por siempre suplir nuestras mesas. Te damos gracias y también oro, Señor, por todos aquellos que están pasando alguna clase de aflicción, Señor. Que tú obres en sus corazones, en su espíritu, y que tú mantengas, Señor, tu fidelidad con ellos, Padre, que los sanes ahí donde estén, Señor. Oro por una sanidad en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, Señor, para que podamos alinearnos a ti día a día, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que podamos entender, Señor, las situaciones o circunstancias por las que estamos pasando. En el nombre de tu Hijo Jesús decimos amén. Amén. Bueno, pues hoy quiero iniciar con el pasaje de Mateo 8, 5, 10. Acompáñenme a Mateo 8, 5, 10. Lo voy a leer en la NBI. ¿Listos? Es un pasaje que ya conocemos, pero que de ahí vamos a tomar algo específico. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, dice, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Bueno, Padre, bendice tu palabra, Señor, y haz que toque nuestro corazón lo que tú quieres hablar hoy para nuestra vida. Amén. Bueno, la parte que quiero concentrarme es la fe, dice, no he encontrado a nadie que tenga tanta fe. Pero la fe también requiere algo que vamos a hablar, porque la fe no nada más es creer por creer, ya habíamos hablado de eso, la fe es creer en lo que dice la Escritura, en lo que nos ha hablado Dios y en eso activamos nuestra fe. Entonces, la fe es simplemente reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que es la fe. También tenemos el concepto que todos sabemos de fe, de la fe es la garantía de lo que se espera. Entonces, ¿qué es la fe? La garantía de lo que esperamos y la certeza de lo que no se ve. Entonces este hombre tenía esa garantía, la certeza de que la palabra, su única palabra del Señor tenía autoridad. Entonces nosotros para activar nuestra fe tenemos que reconocer la autoridad de la palabra de Dios. No podemos ningunearla, ¿cómo se dice esa palabra? O sea, no podemos hacerla menos porque esa es nuestra autoridad, la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que se active? Porque no nada más hemos querido tantas cosas, pero no las vemos. Bueno, el complemento es la oración. O sea, la oración es el complemento en el cual también va acompañada la activación de nuestra fe. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer, pastor? Quizás sería la pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, cuando oramos, oramos con la palabra, ¿verdad? Siempre hemos estado orando por la palabra. Todos ustedes mandan sus mensajes de la palabra que están orando y, y la suben al WhatsApp. Pero ahora, ¿cómo oramos? Bueno, número uno, oramos porque la palabra se cumpla. Entonces ya la tenemos, ya Dios nos dio una palabra. ¿Qué hacemos? Oramos para que la palabra se cumpla. Entonces, si alguien está enfermo, oramos con una palabra, pero también oramos porque esa palabra que nosotros dimos se cumpla en las personas. Entonces es tan importante que nosotros estemos orando, no solo por las palabras y lo que Dios nos habló, sino porque se cumpla. Entonces constantemente debemos de orar porque esto se cumpla. Si Dios nos habló algo,
yo debo orar porque esto se cumpla. Entonces, a veces las palabras proféticas que nos han dado es como el simple embarazo. Ahí está la palabra profética, es como un embarazo y lleva un tiempo. Siempre lo profético es como procesal, es decir, lleva un tiempo. A veces pensamos que es para allá y a veces no. Lleva tiempo. Lo de las palabras proféticas acerca de Jesús llevaron hasta 2000 años para que se cumplieran. Entonces esto lleva un tiempo, es procesal y muchos de nosotros no entendemos esto y pensamos que ya no se va a cumplir y dejamos de orar por estas cosas. Y entonces nuestra fe se desactiva cuando dejamos de estar orando por estas cosas. Estamos orando, recuerden que por 300 personas nos dieron esa palabra, 300. Bueno, entonces es como si el embrión estuviera ahí y estamos aún embarazados de 300, pero necesitamos estar orando por esa palabra profética de 300. Entonces, nosotros debemos de continuar orando por cada palabra. Esa es una palabra que nos dieron como iglesia, pero nos han dado otras y a ti personalmente te han dado algunas y nosotros debemos de estar activándolas a través de la oración y orando porque se cumplan. Acuérdense que puede haber siempre una oposición, como cuando Daniel oraba, había una oposición para que llegara su ayuda, pero la oración y el ayuno, eso hacía que se fortaleciera el ambiente espiritual para que él recibiera su ayuda. Y lo mismo es con nosotros, esa es la parte espiritual, que a veces dejamos de orar por algunas cosas que Dios nos ha hablado y nos desanimamos y entonces la fe se desactiva. Entonces la fe tiene que estar, nuestra fe tiene que estar ahí siempre a través de la oración. Entonces, a veces creemos que con la intercesión basta también. A veces no nada más es la intercesión y la oración, como estamos hablando, y la fe, sino que tiene que ver una interacción. Entonces, la interacción es la acción a esa palabra también, no va a venir por venir, sino tiene que haber una respuesta de nosotros a esa interacción. Entonces, por ejemplo, eh, los cristianos que no tienen experiencia porque no practican esa fe, bueno, se desactiva su fe. Entonces, cristianos sin la experiencia de activar su fe, produce cristianos sin fe. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver. Entonces, simplemente en los discipulados nosotros podemos ver, tú puedes leer, oh, Jesús liberó, pero si tú no estás discipulando, jamás vas a poder ver una liberación por medio de ti, es decir, que Dios te use para liberar. Dice, oh, Dios sanó el alma de esta persona. Bueno, si tú no tienes esa experiencia por estarla practicando, activando tu fe, entonces lo que está produciendo es que tu fe caiga. Y nosotros queremos que esa fe se active, como ya dijimos, por la palabra de Dios, porque esa palabra tiene autoridad y nosotros reconocemos nuestra autoridad. Nosotros oramos para que se cumpla y entonces las cosas proféticas, recuerden que es procesal, es como un embarazo y seguimos orando hasta que se cumpla. Entonces, ya no queremos el embarazo, ya queremos nosotros las labores de parto, es decir, las acciones que se están produciendo por todo esto. Y todo eso, por supuesto, es un tiempo de Dios, pero nosotros a través de la intercesión, de la oración y de la acción podemos adelantar esos tiempos. Entonces, si no estamos preparados para la vida, eh, digamos, si nosotros, por ejemplo, no nos preparamos para la vida, no preparamos a nuestros hijos para la vida, pues tampoco vamos a estar preparados para las cosas de Dios. Y nosotros debemos de estar preparados desde antes que Dios las produzca. Es decir, alguien que está en labores de parto, ya compró su ropita, ya está preparado para ese día, ya guardó su dinero para el parto. Nosotros también debemos de estar preparados, hermanos. O sea, las palabras proféticas se tienen que activar cuando nosotros hacemos esa preparación. Por eso es tan importante
que si nosotros nos han dado esa palabra de 300, debemos activar esa palabra. ¿Cómo? Pues nos estamos preparando, queremos ministros, queremos que sigan estudiándose, que sigan preparándose, porque dice el pueblo perece por falta de conocimiento, y si nosotros no preparamos para la vida, pues menos para las cosas de Dios. Y entonces a veces entonces tardan las cosas. Y nosotros no queremos que tarden, nosotros queremos que poco a poco podamos estar viendo lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo oramos? Bueno, oramos hasta que se cumpla. Estamos orando constantemente, Señor. Tú diste esta palabra. Y estamos orando hasta que se cumpla, hasta que la oposición espiritual se rompa. Así como Daniel, él oró y ayunó. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompió. Entonces, nosotros debemos de estar orando hasta que se cumpla. Si tú no crees, digamos, déjenme ver. Por ejemplo, cuando nosotros no creemos que algo se va a cumplir, tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿no? Unas estaban preparadas para el advenimiento del Señor y las otras no estaban preparadas. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Podemos ver iglesias que fluyen porque estaban preparadas, pero nosotros podemos quedar rezagados por no estar preparados. Nosotros debemos de producir el aceleramiento, hermanos. Entonces, es como si no tenemos agua. ¿Qué haríamos si no tenemos agua y estamos en una zona inhabitable? Bueno, pues, si tú lees la Biblia, ellos rascaban pozos, ¿no? Entonces, la parte de rascar pozos es como la parte de trabajo que tenemos que hacer, que no se ve, porque en lo que rascas el pozo tú no ves agua, hasta que rascamos tan profundo, es decir, buscamos al Señor, oramos y estamos ahí y haciendo la obra y rascamos hasta que brote el agua y entonces empieza a fluir. Nosotros debemos de estar continuando con la obra. Entonces, esa es la parte que nos corresponde, hermanos, y esa es la parte que hoy quería compartirles respecto a la fe, respecto a la oración y respecto al orar, y que no se desanimen por algunas cosas que no se han cumplido en sus vidas, porque eso requiere constancia y requiere que estés orando por ello, que indica que tu fe está activada y que estés trabajando en ello, que indica que estás, dice, muéstrame tus obras por tu fe, ¿verdad? Dice Santiago, porque la fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Entonces nosotros debemos de activar eso, hermanos. No nos desanimemos con lo que Dios nos ha hablado. A veces Dios nos habla algo para nuestra vida y a veces falla y nos desanimamos porque creemos que no era, decimos, quizá no fue de parte de Dios, pero si fue de parte de Dios, siempre lo tiene ahí en tu cabeza, quiero decirte. Cuando es algo de parte de Dios, no se quita de tu cabeza. Ahí está constantemente. Es como una semilla que ahí quedó y no se va, no se olvida, se mantiene. Y nosotros tenemos que estar trabajando en esas áreas. Ahora, una de las cosas que, que también es un obstáculo respecto a lo que Dios nos ha hablado y que no se activan esas cosas, es por la falta de perdón, ¿verdad? Entonces, ahí en esas partes debemos de madurar siempre. Hay personas que pueden exigir disculpas, ¿verdad? Porque se ofenden. Y eso es como algo arrogante. Oh, pídeme perdón. Como cristianos ya no podemos ser arrogantes y decir pídeme perdón, sino que nosotros cuando ofendemos, más bien somos humildes y pedimos perdón, pero es porque algo que nace de ti, pero no es que tú lo pidas. O sea, como cristianos sí debemos de ser humildes y pedir perdón cuando ofendemos, pero no podemos ser arrogantes y pedir perdón de las personas. Entonces, que nosotros podamos entender eso. Ya para terminar, entonces, ¿cómo podemos medir nuestra fe y cómo podemos medir un poquito todo esto? Bueno, necesitamos victorias a corto plazo. ¿Qué significa? Que podamos medir a corto plazo lo que estamos haciendo. No podemos hacer algo que no pueda ser medible. Entonces, si estamos queriendo discipular, tenemos que medir, tengo que tener uno mínimo.
o estoy orando por esto, estaba orando también por estas circunstancias y las victorias tienen que venir a corto plazo, ¿sí me entienden? Entonces, pequeñas victorias, pero constantes y a corto plazo, y entonces eso es un indicativo que, que tu proyecto o lo que estamos haciendo va por buen camino. Entonces son las victorias a corto plazo, son afirmaciones de que vamos a la meta, hermanos. En cualquier área, ¿eh? En el negocio, en el trabajo, en todo lo que tú quieras, lo puedes medir así, porque es a través de la constancia, ser consistentes en eso. A veces, podemos tener sueños que nosotros mismos los encarcelamos, como ya les dije, porque no se activaron en el momento que queríamos o que quedaron en la parte de embarazo y los dejamos encarcelados, ya no salieron, nosotros mismos lo abortamos. Entonces quiero que también entiendas esto, a veces nosotros mismos abortamos nuestras metas, nuestros sueños, lo que Dios nos ha hablado y tú puedes este año, pues es un reinicio, podemos retomar todas estas cosas como algo que Dios nos ha hablado y activarlo con la fe a través de la oración y a través de la acción. Amén. Entonces yo oro porque Dios siga obrando estas cosas, que hoy haya abierto un poquito el entendimiento de nosotros respecto a esta área, para que quitemos un poquito lo que nos oprime y ¿cómo se dice la palabra? Cuando estamos como incapacitados, le dije la otra vez en un mensaje, yo me sentí incapacitado, pero Dios dice, levántate y anda. Y yo te digo, y también levántate y anda, hermano. Y gózate con el Señor y alábale, y las circunstancias y los problemas y los miedos se enfrentan. Dios nos ha hablado que todo eso nosotros lo debemos de enfrentar. David enfrentó a los gigantes, pero ¿sabes qué? Él tenía fe, él activó su fe y estaba capacitado. Él peleaba, defendía la manada, o sea, él estaba capacitado, por eso no tenía miedo. Entonces, cuando tenemos miedos es por nuestra falta de capacidad, nuestra falta de fe, de que no la hemos activado. Siempre vamos a tener miedo a lo desconocido, pero Dios nos da la victoria y a veces no necesitas una grande victoria. Se requiere de principio victorias a corto plazo para que nuestra fe vaya aumentando. Padre, te doy gracias, Señor. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos. Oro por sus sueños, por sus proyectos, Señor, por lo que tienen pendiente, por lo que Dios les ha hablado, por la sanidad, por la sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, Señor. Pero que se den victorias a corto plazo. Aún en la sanidad podemos tener victorias a corto plazo, como nuestro cuerpo se va mejorando. Padre, también oro por aquellos que tienen proyectos que se han detenido, Señor, pero que las victorias, Señor, vengan porque su fe se activa y, Señor, ellos la activan con las acciones, Señor, en el nombre de Jesús, porque reconocen la autoridad de la palabra de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, hermanos.